¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Relatos Macabros. El día de hoy tenemos como título Mothman, terrible. Una primera vez lo vio y lo impresionó, dejándolo reflexionando, pero la segunda ocasión lo dejó traumado por el mal presagio de esta criatura. Don Fernando tuvo la confianza para relatar a este espacio periodístico la tenebrosa experiencia que vivió meses antes de aquella fatídica inundación del 2007, cuando la capital tabasqueña alcanzó niveles nunca antes registrados en toda la historia. Prácticamente, esa inolvidable tragedia fue una parteaguas en las inundaciones de México, porque alcanzó alarma nacional y la noticia fue trascendencia internacional. Mucho se sabía de que fue provocada por el gobierno de Felipe Calderón con el gobierno estatal. Otros dicen que a los gobiernos federal y estatal les salía más barato inundar Tabasco que se rompieran las presas, mientras son peras o manzanas. Villahermosa, rancherías, villas, poblados, colonias, fraccionamientos y varios municipios más se fueron a pique, y en algunas partes las alturas en los hogares fueron de 1 metro, 2 metros, 3 metros y en algunos sectores hasta los postes de alumbrado público fueron cubiertos por el agua de lluvia y las presas de los altos de Chiapas. ¿A qué viene todo esto? Pues que don Fernando en una temporada vivió en Tabasco, procedente de Veracruz. Se fue a vivir a un asentamiento irregular allá por lo más profundo de la colonia Miguel Hidalgo, cuando todavía era un tanto selvático y rodeado de popales. Eran unas pocas casitas que se estaban instalando con palos y láminas en este sector. Pues bien, dice don Fernando, había muchas culebras, lagartos y bastantes alimañas, pero la necesidad nos hacía permanecer con el riesgo en cada momento de este lugar. Había muchos árboles y espesa vegetación, y es cuando don Nando hace una pausa, porque recordar aquellos momentos le trae terribles recuerdos que tuvo que soportar para permanecer en ese sitio tan accidentado por la maleza. Era una madrugada, asegura don Fernando, en que escuchó ruidos en el exterior de mi choza. Me incorporé lentamente y sin despertar a mi familia me pude asomar, y grande fue mi sorpresa al ver en la oscuridad una figura grotesca, delgado, masculino, con alas filosas y totalmente color negro. Destacaban sus ojos de fuego con una especie de rojo fulminante, que al encontrar su mirada con la mía me quedé helado. Sudaba frío abundante en esos momentos. Tapé de inmediato el hueco de la pared por donde miraba y empecé a rezar precipitadamente, y dándome ánimos volví a destapar el orificio por donde había visto esa cosa extraña, y ahí estaba todavía, como tratando de decirme algo que yo no entendía, pues el terror me invadió porque eso nunca lo había visto. Volví a cerrar el huequito visor y de verdad que fue impresionante. Ese ser que estaba fuera de mi casita no sabía qué era ni quién era, mucho menos qué me decía o trataba de decir. Al día siguiente busqué algún rastro
y no había nada. Así pasaron más de 2 meses y las lluvias comenzaron más fuertes en aquella temporada. Por tanto, la alarma se hizo general para todos los habitantes de Centro, pero también a varios municipios. Nadie creyó en los avisos de protección civil, porque nadie imaginó lo que pasaría con las lluvias. Ya a finales de septiembre, las lluvias fueron muy fuertes y con ciertos intervalos, pero ya había zonas a su nivel máximo. El 26 de octubre la situación fue declarada muy crítica, porque ya el 27, un día después, nadie quería salir de su casa. Se anunció temporal demasiado fuerte. Así también, los niveles de las presas ya eran preocupantes porque toda esa agua vendría a la planicie tabasqueña. Todos hicimos oídos sordos a las recomendaciones. La mayoría de la gente subió sus enseres domésticos a mesas y algunos establos, porque nadie pensó que subiría el agua de lluvia a más de 1 metro. Ese 27 de octubre de 2007 nadie lo olvida. Ya por la noche no eran encharcamientos, la lluvia fue interrumpida, copiosa y sin descanso. Las familias rezando y suplicando a todos los santos y al Creador piedad por la tempestad. En la TV, radio y nueva tecnología ya circulaba la noticia de una mayor inundación que lo tradicional. Los ríos a su nivel máximo, a centímetros de desbordes, el Grijalva, mismo que con su caudal a medianoche rompió disque de costales de arena y remedios caseros colocados por las autoridades. La historia toda la sabemos de la inundación tan fuerte que hubo sobre todo en las calles y muchas colonias, entre ellas donde yo vivía, dice don Fernando. Ya declarado un desastre estatal por la insólita inundación, llegaron a Tabasco la Marina, el Ejército Mexicano y todo el poder público al rescate y auxilio a la población en general. Como en mi trabajo me cambiaban de horario de acuerdos a la empresa, no obstante de estar inundada mi casita, nos fuimos a un albergue con mi familia, pero yo no dejé de trabajar. El servicio público de transporte urbano estaba muy escaso en esos inicios de la inundación. Por tanto, de la zona de donde yo laboraba, tenía que pasar por el velódromo de la ciudad deportiva para llegar a Tamulté. Caminé bastante, recortando la distancia debido a las zonas afectadas, de tal forma que una madrugada, al pasar por las canchas de fútbol de la deportiva, ahí estaban muchos helicópteros, personal militar y unidades de apoyo, casas de campaña. De pronto dejó de caminar y en un sector de poca iluminación miraba el movimiento del personal de un lado a otro, pero algo me hizo voltear mi mirada a una parte de muy poca luz y ahí vuelvo a ver esa terrible imagen que 2 meses atrás había visto en el exterior de mi casa. Mi exclamación fue inmediata y grité de miedo y terror. Quedé paralizado por lo impresionante de ver ese ser extraño, casi de 2 metros, delgado con alas de picos, con intenso rojo en los ojos, pezuñas en los pies, cara alargada y aspecto terrorífico, y de verdad que era el mismo personaje de las penumbras que ya había visto, pero que ahora se reía con amplia sonrisa al límite de las carcajadas. Ante el asombro de esta nueva aparición de esa entidad, emprendí mi camino al albergue donde estaba mi familia y casi corría para desaparecer de ese lugar.
a varios años de aquellos 2 apariciones de ese ser desconocido, mis hijos Mario y Alberto, que ya son mayores de edad, hace unos años les di a conocer esos 2 avistamientos con ese ser tenebroso, y uno de ellos, que ya está inmerso en esas cuestiones del internet, me mostró una imagen idéntica a la aparición. Ahora, a estas alturas de mi vida, vengo a creer que esa cosa me estaba previniendo de lo que venía con lo que sufrimos en esa inundación. Se dice que esa nefasta figura se hace ver cuando se aproxima una gran catástrofe, un desastre de diferente índole, con malas y terribles consecuencias. Después de haber perdido todo, volvimos a nuestro predio, pero solo estuvimos unos 5 años más ahí, hasta que tuve una oportunidad de vender ese terreno e irnos a otra colonia menos llena de monte o maleza. No soy bueno para interpretar ni sueños, mucho menos pesadillas, ni apariciones. No supe que esa figura extraña era un mal presagio. Usted ha tenido un encuentro con ese personaje de la oscuridad. Le gustaría que se le aparezca. ¿Qué haría usted si se le presenta esto que llama Mothman, conocido también este ser humanoide como hombre polilla? Los esperamos en el siguiente relato macabro. Muchas gracias. Suscríbanse, comenten y compartan nuestras historias de relatos macabros. Créditos. Escrito y dirigido por Juan René Colorado Sosa. Imagen y realización por Juan René Colorado Gutiérrez. Voz y efectos especiales por Antonio Colorado Martínez.